Juventud, buenos días. Buenos ¿Cómo se días, encuentra ese licenciado. espíritu de Buenos días, claustro licenciado. universitario? Lisbeth, buenos días. Buenos días, lice. Buenos días, Buenos licenciado. días, Buenos días, Lice. buenos días, Domina. Buenos días, Weimar. Buenos días, licenciado. Buenos días, Buenos días, lice. Juventud. Celso, buenos días. Muy bien, hoy es nuestra última clase. La próxima semana se examinan de teoría y cualquier pregunta de los temas de investigación, de extensión, aquí en clases me preguntan, por favor. No estoy paseando por la calle con mi familia, suena el teléfono. Licenciado, ¿cuáles son las materias para los temas para el examen? Yo estoy pensando en otras cosas, porque tengo varios cursos con diferentes programas, ¿no? Ni siquiera me dicen, soy estudiante de tal curso, de tal carrera, ¿no? Para que un poco me oriente, ¿no? Bueno, pero mejor es que el estudiante pregunte en aula, siempre en aula, o reclame sus notas en aula. Bien, juventud, entonces, ya saben, tenemos examen la próxima semana. Y bueno, entonces, eh, como buenos estudiantes ya están estudiando, ¿no? Ya están, en este momento deberían estar repasando, no como los malos estudiantes. Faltando un día hay que estudiar. Esos no se han olvidado del colegio. En cambio, los buenos estudiantes siempre estudian, siempre están estudiando. Por eso les digo, jóvenes, ustedes son jovencitos, ya cuando terminen su carrera, vayan a una universidad extranjera, inscríbanse en un curso, ¿no? Y ahí van a ver cómo se estudia, cómo estudian los estudiantes ahí. Muy bien, juventud. Entonces, en La Paz, la Facultad de Derecho de la UNSAS tiene mucha fama también. Para entrar a esa universidad en Derecho, ¿no? Hay que hacer como una carrera aparte, ¿no? Es muy difícil el ingreso a Derecho en la UNSA. Bueno, a ver, como están calladitos, no dicen nada, entramos a explicar. Claro, están viviendo ya el espíritu del claustro universitario, ¿no? Les deben estar agarrando, vas a votar por este, vas a votar por este, ¿no? Pero ustedes guíense siempre por su conciencia, ¿no? ¿Qué quieren ustedes? ¿A quién quieren? ¿No? Y yo, si fuera estudiante, votaría por el grupo, por el frente de estudiantes, de estudiantes. Los estudiantes han hecho han conquistado la autonomía universitaria, los estudiantes, no los docentes, los estudiantes. Los estudiantes han hecho la revolución universitaria, los estudiantes, no los docentes. Entonces es diferente el espíritu estudiantil. Tiene que ser independiente de sus docentes, qué les están diciendo, nada. El estudiante tiene que pensar como estudiante. Adelante, Brian. Doctor, buenos días en primer lugar. Buenos días, Brian. Yo quería saber de los trabajos para el cuarto parcial. ¿En grupo va a ser o en individual va a ser, doctor? Eso podemos un poco explicarnos. ¿Nos puede explicar, por favor, doctor? Claro que sí, Brian. Te refieres a la investigación. La investigación que van a hacer ahora, otra vez va a ser individual, porque ya he pescado que cuando es en grupo, el único que trabaja es el que hace el trabajo, el otro ni siquiera se entera del título de su trabajo. Individual va a ser, repito, individual, como el tercer parcial, ¿recuerdan? Y además así de facilito va a ser. A ver, juventud,
el trabajo que van a hacer ahora tiene que tener un título nuevo, no el título del anterior trabajo, sino nuevo, otro trabajo, otro título, ¿ya? Tiene que tener su problema de investigación. Tiene que tener problema de investigación. Si el título está bien hecho, entonces facilito, de ahí sale el problema de investigación. Y ahora tiene que tener hipótesis. Y también objetivos generales y específicos. En una página, solamente en una página, ¿ya? No van a copiar en ninguna parte lo que les estoy diciendo, en vano están. De donde sí pueden sacar es del texto que está ni lo han leído siquiera, ni la primera página, ¿no? Textos sobre metodología de la investigación. Eso después van a leer siempre ese texto, es un manual para investigar, ¿no? Entonces, sería bueno que lean las dos primeras lecciones, los dos primeros temas, y para que se orienten teóricamente cómo se hace un título de investigación, cómo se hace el problema de investigación, cómo se hace la hipótesis, cómo se hace los objetivos generales y específicos. O sea que la diferencia del trabajo para el cuarto parcial con el trabajo del tercer parcial está únicamente en que tienen que incrementar la hipótesis. ¿Entienden? Ahora tienen que tener hipótesis. Y después lo mismo que para el tercer parcial, pero no el mismo título, ¿ya? Otro título, tienen que pensar. Ahora, para escoger un título se piensa por lo menos una tarde. ¿Cómo? No, entonces, si recuerdo los trabajos de investigación del tercer parcial, estaban bien. Sí, me gusta el trabajo de ustedes porque veo que piensan, ¿no? No es como en otros cursos que ya superiores, ¿no? Como no han aprendido a pensar, copiar nomás quieren, copiar. Que hay internet, a ver, ¿qué hay aquí? Todo quieren copiar. No, tiene que salir de aquí. Entonces, juventud, ya saben de investigación. De extensión, está en el Moodle un video sobre cómo funciona el mercado internacional. ¿Por qué los países pobres reproducen su pobreza y por qué los países ricos reproducen su riqueza? Ya les he contado, jóvenes, qué diferencia hay entre nosotros y estos países ricos, ¿no? Almuerzo, nuestro almuercito, nuestra sopita con nuestro segundito, ¿no ve? En cambio allá, filete de carne, filete de pollo, filete de pescado, 3 tipos de carne en el mismo almuerzo, ¿no? Y claro, con sus ensaladas, bueno, bien alimentados. En cambio nosotros, nuestra sopita y nuestro segundito. Ya saben, ¿no? ¿Por qué es eso? Tenemos que romper ese círculo. Bueno, ese video van a ver, no una vez. Licenciado, no se entiende nada, no se entiende nada. ¿Cómo se va a entender si se ve una vez? Ahora que, mis meguitas, mis megas. Bájense pues, no son hijos de la tecnología. Bájense y ahí van a ver sin pagar megas las veces que quieran. Entonces, juventud, ¿ya hay algo más? ¿Alguna pregunta más? Doctor, Dime, Lisbeth. una pregunta. ¿Quiénes son los candidatos para rector y eso? Yo que yo sepa, esta mañana estuve viendo, tengo un grupo de docentes
de la universidad y estaban promocionando al profesor Pablo Martínez. Es un candidato y que yo sepa, está también el actual, que es compañero de ustedes en la universidad, o era, ¿no? Yo no sé, pero el año pasado era estudiante de Derecho, de primer curso, mi alumno fue el ingeniero Johnny, eh, no recuerdo Johnny Soria Zamoriano. Y ese es el segundo candidato. Y el tercer candidato es el doctor Víctor Mamani. Entonces, hay 3 candidatos. Pasado mañana se cierran las inscripciones, tal vez haya cambios, pero esos son las cabezas visibles de 3 frentes que se están presentando. Entonces, lo importante es de que ustedes participen porque así se hace la política. Es como una pequeña política, actividad política, la elección de autoridades universitarias, ¿no? Ustedes participen, siempre es muy interesante la participación del estudiante y claro, de esos estudiantes que hacen historia, ¿no? Pero así aprenden. Yo no sé qué está pasando. Pero si se corta y nos vemos en clases, no, en el examen, mejor dicho. Pero me van a esperar, si se corta, me van a esperar, porque suele volver después. Entonces, hay 3 candidatos. Yo solamente les digo una cosa, ¿no? De que ustedes, como se dice en política, hay que tener olfato. Olfato, ¿no? ¿A quién voy a seguir? ¿No? Entonces, clarito, un frente tiene hartos estudiantes, ¿no? Y clarito, otro frente tiene hartos docentes, ¿no? Entonces, ¿a quién van a seguir ustedes? ¿No? Eh, Al frente que tiene hartos estudiantes, ¿no? Eso quiere decir que los estudiantes, el estudiante no tiene ningún interés, ¿no? Más, el único interés que tiene el estudiante es la universidad, en mejorar el estudio, ¿no? Entonces, ese sería un parámetro para mí, ¿no? A ver, ¿qué frente está arrastrando hartos estudiantes? ¿No? Porque después los candidatos te prometen de todo, todo te prometen, pero bueno, pero hay que ver ese olfato político. A ver, quiero ver quién tiene más estudiantes. Eso es. Adelante, Macieli. Lice, buenos días. Buenos Eh, yo días. le, que- yo le quería preguntar, ¿cuándo es el claustro, las elecciones? Sí, imagínense, esto también, yo fui rector de la universidad, entonces convoqué a claustro universitario faltando meses, ¿no? Para que, para que se preparen los docentes y estudiantes, ¿no? Pero ahora este es un claustro relámpago, ¿no? Convocaron, pero faltando un mes, ni siquiera un mes, ¿no? Y bueno, el claustro es el 25 de este mes. Imagínense, se cierran las inscripciones el próximo jueves, creo, ¿no? Y a la semana siguiente ya están votando, ¿no? Entonces, ¿en qué queda? La universidad tiene varias extensiones, ¿no? Guanuni, Pocuata, no es Villazón, es Atocha, Cotagaita, después está, tienen varias extensiones. ¿Y cómo se va a ir esas extensiones a hacerse conocer, ¿no? Entonces, es un claustro muy relámpago. ¿Y por qué se convoca tan rápidamente, no? Eso tienen que pensar ustedes también, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tan rápido? ¿Qué está pasando? ¿No?
Y bueno, tienen que verse. Yo les podría decir muchas cosas, pero no quiero tampoco influirles. Tengo yo mi posición como docente, yo quiero que tengan su posición ustedes como estudiantes, vean, tengan ese olfato político, ¿no? A ver, con quién voy a estar, ¿no? Pero es la referencia, ¿no? El frente que está con hartos estudiantes, ese es un frente querido por los estudiantes, ¿no? Esa sería la referencia, pero el 25 de este mes está programado las elecciones para las autoridades superiores. Muy bien, juventud. Entonces terminamos el tema mañana tenemos clases todavía, ¿no? Mañana podemos hacer un repaso de lo que quieran ustedes. Me preguntan y hacemos un repaso, ¿ya? Hoy voy a terminar el tema que nos falta. Entonces, este es el tema difícil, ¿no? Claro, no es tan difícil como la acumulación del capital, ¿no? No es tan difícil, pero esto estoy cesando con un texto, con un tema que les va a hacer pensar bastante. Y si logran entender, van a ya tener un conocimiento sobre la economía, ¿no? Entonces, el tema es los ciclos económicos, ¿no? Los ciclos económicos, hemos visto la definición de ciclo económico, ¿no? Es la repetición, ¿no? de la economía capitalista, de forma que se repite la economía, ¿no? Llegando a una cúspide en donde está el auge económico, pero este auge no dura toda la vida, sino que va reduciéndose. Yo no sé qué está pasando con mi computadora, ¿qué habrá pasado? Anoche le hice trabajar duro, pero no es para que se revele. ¿Saben, no? Que se revela a las computadoras. El ciclo económico, auge, recesión, crisis, recuperación, auge, recesión, crisis. Ese es el ciclo económico. Esto ya hemos explicado, ¿no? Cómo se define el ciclo económico, cuáles son las fases del ciclo económico. ¿Cuántos tipos de ciclos hay? Hemos estudiado 3 tipos de ciclos. Los ciclos grandes, los ciclos pequeños y los ciclos medianos, ¿no? En la economía va funcionando con ciclos que se van repitiendo, ¿no? Este es, por ejemplo, un ciclo Kondratiev, el ciclo grande, ¿no? Que tiene una duración de 60 años, ¿no? Cada 60 años se repite, ¿no? Una gran crisis o un auge, una gran crisis, ¿no? Es el ciclo el capitalismo, ¿no? Estamos estudiando la economía capitalista. Aquí se ve, esto es una curva sacado de la historia de cómo evoluciona la economía. Esta es una curva real, ¿no? Ya con la ida de la tecnología se ha sacado, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos la fase de recuperación, una fase de recuperación, ¿no? Pero dentro de esa fase de recuperación hay ciclos pequeños, muy pequeñitos, ¿no? ¿Ven? Curvitas pequeñas. Pero también hay curvas medianas, ¿no? Hay curvas medianas. Entonces, las 3 formas del ciclo económico se puede ver aquí, ¿no? El ciclo grande, el ciclo Kondratiev, ¿no? Los ciclos pequeñísimos, de que tienen duración de 3 años máximo, o los ciclos medianos que tienen una duración de 8 a 10 años, ¿no? Así funciona la economía. Por eso es que siempre vemos, siempre está en crisis la economía, ¿no? No está en esta crisis profunda, pero está en esta crisis pequeña. O en esta otra crisis más pequeñita todavía, ¿no?
Entonces, así funciona la economía. Entonces, aquí está explicado las diferentes formas de crisis. Las características de los ciclos, también hemos estudiado las características de los ciclos, ¿no? Y bueno, tenemos una crisis en donde todo el mundo sufre, ¿no? Excepto los patrones. Ese es el capitalismo. ¿No? Ustedes dirán, está bien el capitalismo, ¿no? Libertad, sobre todo libertad, ¿no? Pero el capitalismo está bien para los grandes ricos. Y nosotros que no somos ricos, ¿no? Decimos, está bien el capitalismo, ¿no? ¿Para qué? Pero sin embargo, por eso digo, vaya, decir, cuando mi esposa me ciñe cada vez, ¿por qué les dices a los jóvenes que vayan al extranjero? Tienen que conocer su país, conociendo su país. Tienes razón también, ¿no? Pero desde fuera se ve mejor el país, ¿no? Por ejemplo, cuando yo llegué la primera vez a Europa y vi todo el mundo bien vestido, yo dije, debe ser fiesta, todos están bien vestidos, ¿no? Entonces, no, era un día normal y corriente, pero la gente viste bien, a la moda, ¿no? Entonces, aquí está, se reactiva la economía, el comercio internacional se reactiva en la época de auge. Ya hemos explicado toda la coyuntura, ¿no? ¿Qué es coyuntura económica? Lo que pasa en el momento, eso es coyuntura económica. Ustedes, cualquier artículo que lean en la prensa sobre la economía, ese es un artículo de coyuntura económica, ¿no? A no ser que diga explícitamente es la historia de la economía, ¿no? Pero si ese artículo de cómo está el Producto Interno Bruto, ¿no? Cuánto ha crecido, cómo están el comercio y el negocio, cómo está la banca en este momento, eso es coyuntura económica. Las teorías sobre las crisis, esta es la teoría monetarista, la teoría de la innovación tecnológica de Schumpeter, la teoría de Keynes, de Harold y Keynes, dice, pero la cabeza visible fue Keynes, y la teoría de Carlos Marx. Hemos explicado, esa teoría hemos explicado, la teoría monetarista, ¿no? Vean ustedes, es decir, no puede haber dogmatismo, ¿no? Esta es la verdad nomás, ¿no? Así dice la ciencia, ¿no? Hay varios tipos de ciencia, ¿no? Entonces, no el dogmatismo, tenemos que ser más amplios, ¿no? Para conocer sobre todo las ciencias sociales, se tienen que estudiar las doctrinas, las escuelas, ¿no? Para romper el dogmatismo. El dogmatismo es, cuidado, el Señor te está mirando, no tienes que, no tienes que pecar, ¿no? Ese es dogmatismo, ¿no? Esa es la verdad absoluta, no hay otra cosa, ¿no? Eso es dogmatismo, pero no, hay puntos de vista diferentes que hay que saber comprender. Efectivamente, los puntos de vista diferentes tienen intereses de clases, ¿no? Por ejemplo, la teoría monetarista es la teoría del imperialismo, ¿no? Ha nacido en Chicago, en Estados Unidos, la teoría monetarista. Pero, ¿qué dice la teoría monetarista? Tiene muchas cosas que nos hace pensar, ¿no? Ya les he dicho, ¿no? De que ustedes pregunten a sus papás en los años 80, seguramente eran jovencitos todavía, en los años 80, cómo había inflación, ¿no? Y es un poco la explicación de la teoría monetarista. Esto ya hemos explicado de la teoría monetarista, que nos dice que el problema es de que hay mucho circulante en la economía. Los gobiernos inyectan, meten mucho circulante en la economía con el objetivo de hacer crecer la economía, ¿no? Entonces, esa cantidad de dinero circulante que
que entra a la economía, pues devalúa el dinero, ¿no? Devalúa y empiezan a subir los precios, ¿no? Y claro, si incrementan los precios, la demanda disminuye. Y si disminuye la demanda, ya no hay producción, ¿no? Los empresarios ya no producen porque no van a poder vender porque los precios están altos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución que nos da los monetaristas? Sencillo, dicen, hay que retirar ese excedente de dinero. La economía tiene que tener precios reales, ¿no? No precios ficticios por la inyección, introducción de dinero inorgánico, de papel moneda, ¿no? Entonces, ese es el razonamiento de la teoría monetarista. Yo entiendo, es difícil, pero para ustedes no hay nada difícil, ¿no? O sea, si leen 20 veces, no va a ser. Pero si leen un hito, 2 hitos, 3 hitos, 4 hitos, 5 hitos, no van a entender. Seguro que no van a entender. Entonces es la teoría monetarista. Y aquí está la solución que ponen los monetaristas. Hay la necesidad de introducir políticas deflacionistas. ¿Qué significa políticas deflacionistas? Retirar ese dinero excedente que está haciendo inflación a la economía. Y entramos a la teoría de Schumpeter. Schumpeter explica los ciclos económicos, ¿no? A través de las innovaciones tecnológicas, ¿no? Esto es, a ver, ¿de dónde parte Schumpeter? Schumpeter parte de la teoría neoclásica, ¿no? La teoría neoclásica nos dice que la economía entra en equilibrio, puede estar en equilibrio, ¿no? No hay por qué preocuparse demasiado. La economía está en equilibrio y la única forma en este equilibrio, cambiar ese equilibrio, es con el incremento de la población. Si incrementa la población, crece la demanda, ¿no? Si crece la demanda, entonces también va a crecer la producción, porque hay demanda, entonces crece la producción. ¿Entienden el razonamiento? Facilito, ¿no? El texto está bien explicado. Dice, Schumpeter parte de la teoría neoclásica. La teoría neoclásica que dice, la economía puede estar en equilibrio, ¿no? En equilibrio de oferta, equilibrio de demanda, ¿no? Entonces, si está en equilibrio, ¿no? La única forma de romper ese equilibrio, o la única forma en la que se cambia ese equilibrio, es con el crecimiento de la población. El crecimiento de la población produce más demanda y por tanto los empresarios van a hacer crecer también su producción para atender esa demanda. Es un razonamiento que no tiene falta de lógica, ¿no? Incrementa la demanda, va a incrementar la producción y por tanto, ¿no? Pero Schumpeter dice, ese romance, ese equilibrio de mercado o esa ruptura del equilibrio por el crecimiento de la población, ¿no? Abruptamente se ve interrumpido porque los empresarios innovan tecnología, ¿no? Claro, la innovación tecnológica, ¿no? Hace que los empresarios pues van a comprar máquinas con tecnología, van a introducir cambios en su producción y por tanto se va a iniciar un periodo no de equilibrio, sino un periodo de crecimiento. ¿Por qué de crecimiento? ¿No? Entonces se va a iniciar un periodo de crecimiento porque van a demandar máquinas los empresarios y los productores de máquinas van a producir máquinas y por tanto la demanda de máquinas, ¿no?
incentiva la oferta de máquinas y por tanto la economía va a crecer, ¿no? Va a crecer por esta introducción de la innovación tecnológica, ¿no? ¿Entienden? Entonces los empresarios para innovar tecnología demandan máquinas y esa demanda de máquinas hace que se produzcan más máquinas y por tanto la economía va a empezar a crecer, ¿no? Se rompe ese equilibrio neoclásico. Pero dice, este crecimiento se va a ver interrumpido porque va a llegar un momento en que ya estará satisfecha la demanda de máquinas y por tanto la producción de máquinas ya no será tan necesario, ¿no? Y a partir de este momento en donde los empresarios productores de máquinas ya no puedan vender sus productos, va a empezar la fase de recesión hasta llegar a la crisis. ¿No? Ven ustedes, la teoría de Schumpeter tampoco es una teoría alocada, ¿no? Tiene sus razonamientos lógicos. ¿No? Entonces, así tienen que ser ustedes conocedores de teorías. Nada de lo que dice tal cosa es así, ¿no? Como si fuera la Biblia, ¿no? No, teorías, para pensar con teorías. Entonces, esa es la explicación de Schumpeter. Innovación tecnológica. El equilibrio se rompe con innovación tecnológica, ¿no? Los empresarios demandan máquinas y los productores de máquinas producen máquinas. Entonces genera el crecimiento de la economía. ¿Hasta dónde? ¿No? Hasta que la demanda esté satisfecha de máquinas. Los productores de máquinas ya no encuentren mercado para vender, entonces ya empiezan a cesar sus máquinas, sus fábricas, y empieza ya el ciclo de depresión hasta llegar a la crisis económica. Esa es la teoría de Schumpeter. Este es bien explicadito. Innovaciones tecnológicas, periodos de ciclos económicos. Claro, pues, ¿no? Las innovaciones tecnológicas, puede ser pregunta de examen. ¿Cómo explican la periodicidad de los ciclos económicos las innovaciones tecnológicas? ¿No? Te explicarán. La periodicidad de los ciclos económicos, ¿no? Pues podemos estar en una fase de crecimiento, ¿no? O en una fase de auge o en una fase de depresión, ¿no? Entonces, la fase de crecimiento se explica por las innovaciones tecnológicas, ¿no? Porque los empresarios empiezan a demandar máquinas y se produce máquinas para atender esa demanda. Esa producción de máquinas para atender la demanda va haciendo crecer la economía. Estamos en la fase de crecimiento. Pero este crecimiento se detiene. ¿Cuándo? Cuando la demanda de máquinas está totalmente satisfecha, los empresarios de máquinas ya no tienen mercado, no pueden vender sus productos, entonces empieza la fase de depresión. ¿Por qué? Porque los productores de máquinas, como ya no pueden vender productos, van reduciendo su producción. Y si van reduciendo su producción, pues van reduciendo también trabajadores, ¿no? Entramos a la fase de depresión hasta llegar a la crisis. Vean ustedes cómo la teoría de Schumpeter explica, ¿no? El crecimiento de la economía, el auge, la depresión, crisis. Lo que hemos empezado en el equilibrio neoclásico. Esto, un estudiante de economía tiene que saber qué es el equilibrio neoclásico. Pero para los objetivos del tema, solamente enterarse, ¿no? Equilibrio neoclásico. ¿Qué es el equilibrio neoclásico? La oferta y demanda iguales, ¿no? Equilibrio neoclásico, ¿no? Según la teoría neoclásica, la economía entra en equilibrio. Cuando la oferta y la demanda se cruzan, la oferta y la demanda tienen un punto de equilibrio, ¿no? Y se reproduce ese equilibrio en la economía. Solamente se rompe con el crecimiento de la población. Ese es el equilibrio neoclásico. La teoría de Keynes.
Un día, en esta clase, un estudiante me dijo, licenciado, va a disculpar, yo soy keynesiano. Su teoría marxista está bien, pero a mí me gusta más Keynes. Yo le dije, mira, qué bien que tengas tu propio pensamiento, ¿no? De eso se trata, ¿no? Que el estudiante tenga su propio pensamiento, pero tiene que conocer todas las teorías. O sea que tiene que conocer la teoría de Marx también. ¿Qué dice Keynes? O la escuela keynesiana. Dice, el ingreso nacional, ¿no? Sí, todo lo que es ingreso nacional, ¿no? ¿Cómo es eso de ingreso nacional? Por ejemplo, todos los salarios son ingreso nacional, ¿no? Forman parte del ingreso nacional los salarios, ¿no? Pero no solamente son salarios, ¿no? Sino también hay ingreso de los beneficios empresariales, ¿no? Ingresos de todos los ingresos de los empresarios, ¿no? Forma el ingreso nacional, ¿no? Entonces, dice Keynes, todo el ingreso nacional proveniente de sueldos y salarios, proveniente de beneficios empresariales, es igual al consumo más el ahorro, ¿no? ¿Entienden? El ingreso igual al consumo más el ahorro. ¿Qué significa eso? ¿No? También se conoce este de ingreso nacional como renta nacional. Entonces, claro, todo lo que ingresa no puede ser exclusivamente dedicado al consumo. Los que ganamos poco, efectivamente, ¿no? Todo lo que ganamos para el consumo, efectivamente, ¿no? Pero los que ganan más, ¿no? Pueden ahorrar, ¿no? Entonces, este razonamiento es lógico, ¿no? El ingreso nacional es igual al consumo más el ahorro. ¿Y de qué depende la fase de crecimiento de la economía? ¿No? ¿De qué depende, según Keynes, ¿no? De las inversiones, ¿no? Bueno, según la teoría keynesiana, las inversiones son iguales al ahorro, ¿no? Si todo lo que se ahorra, ¿para qué es lo que se ahorra? Para invertir, ¿no? Entonces, el crecimiento depende del ahorro, ¿no? Pero del ahorro que se invierte. Entonces, este crecimiento económico, estas nuevas inversiones, no se hacen por azar de la vida, sino porque está determinado por dos factores. ¿Cuáles son esos factores? La eficacia marginal del capital o beneficio previsto para las inversiones. Claro, un empresario dice, ¿cuánto voy a ganar? ¿No? Antes, a los empresarios calculan muy bien cuánto van a ganar por su inversión. Eso se llama eficacia marginal del capital, ¿no? El beneficio que prevén ellos ganar con sus inversiones. Y depende también de la tasa de interés bancaria, ¿no? Claro, si la tasa de interés bancaria es alto, ¿no? Por decir 10%, entonces los inversores dijeron, no, ¿para qué voy a invertir? Mejor es ganar ese 10%. Sin hacer nada voy a ganar, ¿no? Entonces, la tasa de interés puede perjudicar a las inversiones o puede incentivar. Cuando es bajo, la tasa de interés, por decir 1%, entonces el empresario dice, no, con 1% tengo que invertir mi platita, quiero ganar mucho más, ¿no? Así se razona Keynes, ¿no? Dice, ¿de qué depende el crecimiento económico? De las inversiones. Las inversiones son iguales al ahorro, ¿no? Y estas inversiones están determinadas por dos factores, la eficacia marginal del capital y por la tasa de interés. Cuando la eficacia marginal es de que si veo yo que voy a tener buenas ganancias con mis inversiones, entonces voy a invertir. O si la tasa de interés es alto, no me conviene invertir. Pero si es bajo, sí, voy a invertir. Entonces,
hasta aquí interesante, ¿no? Todo parece fácil, ¿no? Pero aquí hay algo que es como un descubrimiento científico, o es un descubrimiento científico que hizo la escuela keynesiana. Pero resulta, ¿por qué? Porque si este equilibrio, si esto que ingreso es igual al consumo más el ahorro, si el ahorro el ahorro se invierte en hacer crecer la economía determinado por estos dos factores, ¿no? Pero ¿por qué hay crisis? ¿Por qué se entra a la fase de depresión? ¿No? Entonces, dice Keynes, es que hay un problema, dice. Cuando crece la renta, en realidad crece la renta, crece el consumo y crece el ahorro. Pero a medida que va creciendo más la renta, el crecimiento del consumo es menor al crecimiento del ahorro. Eso es lógico, ¿no? Si yo gano 3.000 bolivianos mensuales, lo dedicaré los 3.000 a atender a mi familia, ¿no? Pero si yo gano 6.000, ¿no? Entonces ya podré ahorrar una cantidad, ¿no? Y si gano 20.000, como ganan los de la Caja Nacional de Salud, ¿no? Entonces tendré dinero para atender a mi familia y ahorrar más, ¿no? Entonces, ese es el descubrimiento de esta escuela, que cuando va creciendo el ahorro, el consumo no crece en la misma proporción. Crece el consumo, pero menos de lo que se espera. ¿Por qué? Porque se dedica más al ahorrar, al ahorro. ¿Y qué produce este fenómeno? ¿No? ¿No? Claro, se va reduciendo el consumo. Si se reduce el consumo, la demanda de bienes se va reduciendo. Por tanto, los empresarios dicen, caramba, vemos que la renta va creciendo, pero el consumo va creciendo menos. Entonces, cambian de opinión y dejan de invertir. Y si dejan de invertir, empezamos en la fase de depresión, hasta llegar a la crisis, ¿entienden? Claro, ya no hay inversiones. ¿Por qué? Porque la expectativa empresarial es que no van a ganar, dejan de invertir, y si dejan de invertir, entonces se va produciendo menos, ¿no? Menos ganancia, y entramos a la fase de depresión, según la teoría keynesiana. Tiene mucho de lógico también, ¿no? Entonces, bueno, dice, esto es, digamos, el cierre del broche de oro de Keynes. Miren ustedes, no hay inversiones. Si no hay inversiones, hay decrecimiento de la economía. La economía no puede crecer. El empresario no invierte porque ve que no, como el consumo va creciendo poco, más la gente se va dedicando a usar. Entonces, esto seguro que nos va a conducir a la crisis. Peor crisis todavía, ¿no? Entonces dice, tenemos que frenar esto. Tenemos que entrar otra vez a la fase de crecimiento. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿No? Recuerden los monetaristas que dijeron, hay que implementar políticas deflacionistas. Pero ellos dicen al contrario, ¿no? No, señores, hay que estimular las inversiones. ¿Cómo se estimulan las inversiones? Pues inyectando dinero a la economía, ¿no? Haciendo crecer el gasto público, ¿no? Claro, cuando el gasto público va a gastar en escuelas, va a gastar atendiendo a la población, entonces ese gasto público va a incrementar la demanda, ¿no? Entonces los empresarios van a ver que está reactivándose la economía, hay crecimiento de la demanda, entonces puedo volver a invertir porque voy a ganar.
¿no? Entonces, esa es la política de estímulo a las inversiones, ¿no? Para detener la crisis, dice, fundamentalmente hay que incrementar el gasto público. Vean bien, escuchen bien, financiando, ¿no?, la deuda pública. ¿Qué dice? Financiando una parte con deuda pública y la emisión de circulante. Entonces, el Estado puede endeudarse. ¿Dónde está el problema? ¿No? Puede endeudarse, ¿no? Ese endeudamiento del Estado va a hacer crecer la demanda, ¿no? Y si hace crecer la demanda, los empresarios van a empezar a motivarse para seguir produciendo, ¿no? Y dice, también puede emitir dinero circulante. ¿Dónde está el problema? ¿No? Emite dinero circulante, papel moneda, y con ese dinero el Estado puede pagar sus deudas y bueno, esto va a reactivar la economía, ¿no? Ven ustedes diferentes pensamientos. ¿Y qué dice nuestro amigo Carlos Marx? La teoría de Carlos Marx. Esto ya hemos estudiado profundamente, ¿no? ¿Qué decía Carlos Marx? ¿No? La economía crece sin problema, ¿no? Fase de crecimiento de la economía, ¿no? La economía crece porque efectivamente, ¿no?, la plusvalía va creciendo, ¿no? Los empresarios felices y chochos porque van ganando más. ¿Por qué? Porque van consumiendo más plusvalía, ¿no? ¿Y por qué en esta fase de crecimiento, ¿no? Es como un motor que se autogenera, ¿no? Hemos visto, ¿no?, la reproducción ampliada del capital. ¿Cómo se reproduce la reproducción ampliada del capital? Fase de crecimiento, los empresarios invierten, evidentemente, ¿no? ¿Qué invierten? ¿No? ¿Qué invierten los empresarios? Invierten la plusvalía ¿no?, del periodo anterior. Esa plusvalía invierten. La economía va creciendo, ¿no? Hemos visto, ¿no?, cómo manteniendo la composición orgánica del capital, la economía crece. Crece el precio de las máquinas, de las materias primas, ¿no? Crece el precio de la fuerza de trabajo. Todo crece, pero de pronto empieza a decrecer la ganancia. ¿Por qué? Porque este crecimiento produce la reducción del tiempo de trabajo excedentario o no remunerado. Si se produce en la producción de plusvalía menos plusvalía, entonces menos ganancia. Y de pronto dicen los empresarios, vamos a seguir creciendo y nosotros vamos a seguir ganando menos. No, aquí hay que poner una solución. ¿Cómo ponen la solución los empresarios? Pues, señores, está bien que crezca el precio de las materias primas, porque nosotros ganamos con eso. Está bien que crezca el precio de las máquinas, porque nosotros ganamos con eso. Pero no nos conviene que crezca el precio de la fuerza de trabajo, ¿no? Porque al crecer el precio de la fuerza de trabajo, se cambia, ¿no? Tiempo de trabajo necesario, tiempo de trabajo excedentario. Entonces dice, ¿cómo vamos a solucionar este problema? Entonces hay que hacer bajar el precio de la fuerza de trabajo. ¿Cómo? ¿No? Pues los empresarios dicen, claro, como estamos casi con pleno empleo, todo el mundo tiene trabajo y el salario está creciendo, entonces tenemos que reducir esa demanda de fuerza de trabajo innovando tecnología, ¿no? Sí, aquí, a diferencia de Schumpeter, aquí la innovación tecnológica es un fenómeno interno, ¿no? En cambio de Schumpeter es un fenómeno externo, ¿no? Sí, hay un equilibrio, el equilibrio se rompe con un fenómeno externo, innovación tecnológica. Pero aquí no, aquí la innovación tecnológica está determinada por la reducción de la ganancia de los empresarios.
¿no? Entonces, cambia la composición orgánica del capital. Crece la composición orgánica del capital. ¿Eso qué quiere decir? Que los empresarios invierten cada vez más en máquinas y en materias primas y cada vez menos en fuerza de trabajo. Por tanto, se llega a la crisis económica. Y después vamos a entrar otra vez a la fase de recuperación, ¿no? Ya otra vez la economía se va a reactivar porque van a empezar a crecer la plusvalía, la plusvalía. ¿De dónde viene la ganancia, no? De la plusvalía. Bueno, esas son las teorías que hemos estudiado. Tienen ustedes dos fuentes para estudiar todo esto. La primera fuente es esas diapositivas, ¿no? Que es un resumen del resumen. Y tienen otra fuente, que es he transcrito íntegramente el texto. ¿No tienen ustedes? Van a ver ustedes tema tal, las diapositivas y el texto transcrito. El tema del texto transcrito. Pueden estudiar, recomendación, estudien el texto. Más es resumen, ¿no? Entonces, juventud, estudien, sean profesionales peso pesados, no sean esos profesionales, ya pues, trabajito, necesito trabajito, dame pues trabajito, ¿no? O sea que, caramba, aquí yo voy a dar trabajo. Para eso se necesitan ser pesos pesados. Muy bien, hemos terminado nuestro programa. Ya son las 10 horas de la Sahara Hora, como dicen los cochabambinos. Esos cochabambinos se atienden, pero súper bien. Un buen desayuno, su Sahara Hora, su almuerzo, ¿no? su té. Por eso son también, costalos son altos, ¿no? Muy bien, juventud. No hay preguntas como siempre. ¿Por qué? Porque han entendido todo y el docente feliz. O no hay preguntas porque no han entendido nada. Y el docente... Doctor, ¿vas a llamar lista, doctor? A ver, Brian, adelante. No, yo, doctor, quería nomás si va a llamar lista. Ah, sí. No, no voy a llamar lista porque tengo aquí la captura de pantalla. La captura de pantalla. Es que como son hartos alumnos, eso también ustedes tienen que analizar. ¿Por qué tantos alumnos? ¿No? Porque ya incluso hay cursos que pasan, ¿no? En su momento pasaron los 100 estudiantes, ¿no? Ahora ya son 61 nomás, ¿no? Sí, la cantidad de estudiantes, cuanto más estudiantes, reduce el nivel de las clases, ¿no? Tantos estudiantes, no se puede atender a tantos. Pero 60 está relativamente bien. Pero ¿cuántos éramos al principio? No podíamos, en mi aula virtual no entraban todos. Tuvimos que acudir al aula de la universidad, ¿no? Que sobrepasaban fácilmente los 150, 160, 206 estudiantes, ¿no? En el turno nocturno. ¿Qué ha pasado? ¿No? Tiene mucho que ver con el claustro. Piensen, razonen ustedes. Entonces, no voy a llamar lista. Tengo aquí captura de pantalla. A no ser que haya estudiantes que estén en una ventanita, más de un estudiante. Me dicen para que yo me pueda anotar y lo pongo como asistencia si están 2 o 3 estudiantes en una misma ventana. El otro día en un curso en enfermería, 5 estudiantes en una pantalla, en una misma. No, licenciado, estamos estudiando aquí, estamos atendiendo las clases. Lo que pasa es que nos hemos reunido para hacer un trabajo y hemos aprovechado pasar las clases así en conjunto. Se entiende también, ¿no? Muy bien, juventud.
Entonces, estudiante, no voy a llamar lista, tengo mi captura de pantalla y, y tampoco voy a llamar, voy a hacer este muestreo que hacía, ¿no? Porque en realidad coincide casi, prácticamente de 10 muestreos, 10 están en clases, ¿no? Coincide. Uno que otra veces no está, ¿no? Pero generalmente están en clases. A ver, Daniela, adelante. Buenos días, doctor. Buenos ¿Puede ser días. pregunta fuera del tema? Perdón, repetime, por favor. Doctor, ¿puedo hacer la pregunta fuera del tema? Claro que Eh, sí. Doctor, ¿usted sabe qué está pasando con FIA? Porque a mí me salió, o sea, que me faltan las notas de segundo bimestre de otras materias. Si sabe algo, doctor, ¿me podría decir? Anoche hemos comentado así entre colegas docentes que está pasando muchas cosas raras en el CIA. Decía un estudiante que tenía notas de primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, aparece en el CIA sin nota, Igual a como mí, si no hubiera doctor, tenido clases, ¿no? no Entonces, ¿qué tengo está nota. pasando? Ese problema tienen que informar Igual de mi doctor, no al tengo nota responsable. en ese parcial. ¿En qué materia? En su materia de usted. En mi materia no tienes nota. De mí igual, de tercer No, parcial no dice, tengo no me nota. aparece. Todo blanco está. ¿En Dame el CIA igual, o en el...? Porque yo he en mandado el dos CIA. tipos. En el CIA. Entonces, miren ustedes, si en el, ahorita no, es que estoy ahorita en Yayagua, estoy con mi computadora de Yayagua, pero las calificaciones creo que están en, ahí veré. Doctor, disculpe, a lo que nos informaron es que está actualizando. Sí, Ya. Claro, eso dicen, ¿no? Que están actualizando, pero que no se olviden de lo que han dejado de actualizar, ¿no? Doctor, muy Sí, buenos días. adelante. Mi persona fue ayer al CIA personalmente y a mí me informó el ingeniero que los docentes tienen la planilla abierta, me dijo, y por eso es que no está transfiriendo las notas, me dijo. ¿Cómo que no se transfieren las notas? O Nosotros sea subimos las que, notas al CIA. no sé, pero así me explicó el ingeniero ahí encargado. Eh, pero ese es problema de los administradores del CIA, ¿no? El docente nada que ver, porque el docente sube las notas de acuerdo a su registro, ¿no? Y ya, por eso ya les decía, como un estudiante que tenía nota en primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, de pronto aparece sin notas. Claro, la explicación que dan es, estamos actualizando, pero lo vamos a recuperar, ¿no? Eso está bien, que se recuperen está bien, que actualizar también es necesario, actualizar, ¿no? Entonces, pero que se recuperen, que no lo dejen así nomás, ¿no? Porque esa es responsabilidad de ellos. Y ustedes tienen que reclamar a los responsables, ¿no? Del CIA, y claro, el estudiante, el docente puede ayudarles, ¿no? Aquí yo veo en mi registro que todo está bien y por qué está en el CIA así, ¿no? Entonces, claro, el docente, los administradores le van a hacer también caso al docente, ¿no? Claro, cualquier cosa me comunica, pero esto que me dice Claudia y Ronaldo, ¿no? De que no tienen nota en mi materia, en el CIA, eso es Doctor, bien raro. perdón, doctor, de tercer parcial publicó ya las notas porque igual no me sale de tercero de usted. ¿Qué no te sale? Eso no entiendo. ¿No tienes No, nota o sea, o no te sale? no me El sale docente todas ha las notas, las publicado las notas y calificaciones. más O antes sea, había está la en nota. blanco. Ah, está en blanco, no Sí, tienes nota. doctor. Sí, no hay nada. Eh, Dice, has ya, publicado las notas y más me antes había las anotaré. notas y Me ha anotaré desaparecido. Claudia Maicu Doctor, López. creo que es la de la Ah, mayoría de los pero creo que estudiantes. Claudia, me acuerdo de ti. Creo que no has dado examen. Creo que doctor, tercer parcial no has dado. Segundo has dado, pero tercero no. Pero te lo voy a ver, ¿ya?
Algo ha pasado contigo. Le dije, ¿qué ha pasado con Claudia? El segundo parcial no ha dado, pero le pusimos el examen, ¿no? Disculpe, Pero doctor, de de la todos no sé mayoría qué de los pasaba. Creo que no estudiantes diste es examen. así. De todos me voy a anotar, Claudia. De Zonaldo también Daniela, el problema, ¿no? Daniela, más Zonaldo, doctor. Pico. Voy a ver qué está pasando. ¿Quién más? ¿Quién Doctor, más? Doctor Eliana, Alejandra Baltasar. Deimar Gómez, doctor. Con calma, por favor, igual, doctor. compañeros. Weimar, que termine de hablar. Eliana. Disculpe, doctor. De la mayoría creo que esto Ana está Isabel así. Álvarez, Entonces, doctor. cuando se termine de actualizar, supongo que nuestras notas se va a ir regularizando. Claro, claro, Ujú. claro. Pero de todas maneras voy a ver Daniela, ya de Eliana. Y Sí, también doctor. había un joven, Daniela, Ana Isabel Deimar Gómez, De doctor. mí también, Weimar doctor. Gómez. Ana Isabel Álvarez. Sí, doctor. Alejandra Baltasar, doctor. Ya, veré, si es de todos, bueno, hay que esperar, como ha dicho la señorita, de que termine de actualizar y van a recuperar. Recuperan, pues. Uf, Doctor, de la mayoría es. sí, entonces es por eso. Esta es la maravilla del Internet. Nunca se pierde nada, ¿no? Puede cambiar de actualización, puede cambiar muchas cosas, pero buscando se encuentra, ¿no? Todo queda grabado. ¿Dónde queda grabado? No en la computadora, sino en la nube. Entonces voy a revisar de Claudia, de Zonaldo, de Eliana y de Deimar. Pero sí creo que Daniela, en más general, doctor. De toditos, Daniela, doctor, revisada, de mí igual me falta. de ti también dices, ¿no? Ya, Sí, Daniela, doctor, de revisar. todito, de todito. Doctor, buenos días, de todos, doctor, porque no nos sale nada, doctor, todo en blanco está, doctor. Es preocupante de todas maneras. Ya voy a revisar de toditos voy a revisar qué está pasando no les prometo mañana, estoy con harto trabajo este día. Ya han empezado mis exámenes, tengo que atender los exámenes, estamos en claustro universitario, tengo tantas cosas por el claustro. No les prometo para mañana. Pero les voy a comunicar qué ha pasado con este problema que tienen ustedes. Muy bien, juventud. Entonces, seguro que tienen su captura de pantalla. Y nos vemos mañana. Que tengan un buen fin de esta mañana y buenas tardes. Un buen día. Chao, hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego, licenciado. Macieli. Hasta luego, Lice. Hasta luego, listo. Hasta luego, Rubén. Hasta luego. Chao,